a nivel de páncreas, vamos a ver pancreatitis. Pancreatitis es un proceso inflamatorio a nivel del páncreas. Ese proceso inflamatorio puede ser agudo o puede ser crónico, ¿cierto? Puede ser agudo o puede ser crónico, ¿correcto? Hablemos de la pancreatitis aguda. Bueno, muy bien. Lo más importante, si nosotros recordamos un poquito de morfo, acuérdense que el páncreas tiene doble función. Tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. La función exocrina, que es la que tiene que ver con el proceso de la digestión, y la función endocrina, que la función ya es más sistémica. Recordemos que en esa función exocrina, el páncreas libera una serie de enzimas que en términos generales se van a llamar los jugos pancreáticos, y que esos jugos pancreáticos se van a mezclar con la bilis para actuar a nivel de la segunda porción del duodeno sobre ese quimo y terminar de desdoblar los alimentos. No sé si yo les había comentado qué es lo último que termina de metabolizarse en el proceso de la digestión, que ocurre en la segunda porción del duodeno. ¿Cuál? Las grasas, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son esas secreciones que produce el páncreas a nivel exocrino? Entonces son fosfatasa, elastasa, tripsina, quimiotripsina, amilasa, lipasa. Básicamente esas son las más importantes. Y la otra, la función endocrina del páncreas, ¿sí? La función endocrina del páncreas, a través de unas células que, si ustedes recuerdan, se llamaban las células alfa, las células beta, las células delta. Las células alfa, recuerden que producen glucagón, las células beta producen insulina y las células delta producen somatostatina. Estas tres secreciones tienen función sistémica, recordando principalmente que el glucagón me ayuda a la formación de glucosa a nivel hepático, específicamente, precisamente a través de las grasas, y segundo, la insulina, que es la que me metaboliza la glucosa, ¿correcto? Entonces, en este proceso, toda esa secreción, tanto la secreción exocrina como la secreción endocrina, se va a ver afectada, ¿sí? ¿Qué es lo más característico? Pues que inicialmente en la pancreatitis aguda hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio, dependiendo cuál sea la causa, ese proceso inflamatorio puede revertir, pero es una reversión lenta, es una reversión muy lenta, despacio, con otra, se podría decir que con otra salvedad, y es que se puede recrudecer o puede reaparecer ese proceso inflamatorio agudo. Y en la medida que aparezca el proceso inflamatorio agudo, se me va a convertir en un proceso, en una pancreatitis crónica, cuando ya el ataque es reiterativo. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles pueden ser las posibles causas de una pancreatitis? Quizás las dos primeras son las más comunes: el alcoholismo y la colelitiasis, la presencia de cálculos. Acuérdense que cuando hay cálculos en la vesícula, entonces pues se va a alterar el proceso de secreción de la bilis, ¿no? Y se empieza, siempre va a haber una colangitis, o sea, una inflamación de toda la vía biliar. Cuando hay cálculos en la vesícula, siempre va a haber colangitis, es decir, inflamación de la vía biliar, tanto a nivel de la vía biliar intrahepática, extrahepática, vesicular y pancreática, ¿cierto? Y ya el resto de factores etiológicos no son tan frecuentes, como los traumas abdominales, como la parotiditis, que es la que nosotros conocemos como paperas, ¿cierto? Quizás en la parotiditis la gente, o las mamás, porque como es más una enfermedad de niño, la mamá le preocupa más en las paperas es que se bajen. Que no se bajen las paperas. ¿Y para dónde se van a bajar? A donde las gemelas. ¿Las conocen las gemelas? Sí, a nivel testicular, la mamá le importa más que darle páncreas. ¿Qué carajo que se le dañe el páncreas? Pero que no se le bajen a las huevitas porque queda estéril.
¿cierto? Entonces toca después que circuncisión y todas esas vainas, pequeños detalles. En fin, whatever, sigamos. Muy bien, entonces les decía la pancreatitis aguda y crónica. En la pancreatitis aguda, sí, como les decía que es un proceso lento, la reversión es un proceso lento, no es como por ejemplo, en una hepatitis aguda, ¿sí? Que por lo general es la tipo A. Hombre, en 8 días, 10 días revierte la inflamación del páncreas, del hígado, perdón, y el hígado queda bien, ¿sí? Aquí no. Aquí una pancreatitis aguda puede pasar semanas o puede pasar inclusive meses para que se vea reversión, y en esa reversión de todas maneras el páncreas se va a ver afectado, ¿sí? O sea, como en una hepatitis les acabo de decir, en una hepatitis el hígado, después de que aparece la hepatitis A, ¿no? Estoy hablando de la hepatitis A. En una hepatitis A, después de que resuelve el cuadro, 8 o 10 días, el hígado queda perfecto. No pasó, aquí no pasó nada, acá no. Algo va a quedar de secuela. ¿Por qué? Porque es que se afectan, se empiezan a destruir las células, tanto de la función exocrina como endocrina. Algo. Y fuera de eso, que es un proceso resolutivo o de involución, no lo hablemos resolutivo porque la palabra resolutivo pues implica curación total, es un proceso de involución lento que puede durar semanas, 5, 6 o más semanas, meses, ¿sí? Entonces en ese lapso de tiempo que va revirtiendo la pancreatitis, de todas maneras el agente sigue atacando, ¿correcto? Muy bien. En el 80% de los casos las pancreatitis agudas son debido a procesos a nivel de vía biliar y de alcoholismo, que lo hablábamos ahorita, y el 20% son productos de otras cosas como medicamentos, infecciones, en fin. En la pancreatitis crónica, entonces, en la pancreatitis crónica simplemente son ataques agudos de pancreatitis que ya son muy repetitivos, ¿sí? Y me generan ya el cuadro crónico, simplemente que en la pancreatitis crónica no hay que reversión, sino que permanentemente el paciente va a estar con pancreatitis, ¿sí? Bueno, muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces se van a ver afectadas todas las secreción de la función tanto exocrina como endocrina. La que primero se va a degenerar, por así decirlo, son las células P, que son las del polipéptido pancreático, que esas células P son las encargadas de la secreción de las enzimas del proceso digestivo. Entonces, esas enzimas, todas las del proceso de las células P, son enzimas líticas, o sea que tienen la función de que, como de destruir, no ve que ellas van a actuar en el proceso de la digestión, destruyendo o terminando de desnaturalizar los alimentos, principalmente a nivel de las grasas, ¿sí? Entonces ellas, obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esas células P se inflaman y empieza a romperse y empieza a liberarse la secreción de esas células P, tripsina, quimiotripsina, elastasa, fosfatasa, lipasa, amilasa, y cada una de ellas, de estas enzimas, van a cumplir un proceso destructivo, degenerativo a nivel del parénquima pancreático. Cuando hablo de parénquima estoy haciendo referencia al tejido pancreático, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se empieza a liberar al tejido pancreático, la tripsina y la quimiotripsina, ellos van a activar otras enzimas que son la liberación de fosfatasa y lipasa y elastasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a alterar factores de coagulación, ¿sí? Empiezan a bloquear, a inactivar factores de coagulación. Entonces, esa inactivación de factores de coagulación, ¿qué trae como consecuencia? Pues que la coagulación en términos generales en el paciente se va a ¿qué? A disminuir, y la tendencia entonces es hemorragia. Pero acá ya tenemos un órgano que está lesionado, entonces esa hemorragia, ¿dónde se va a presentar principalmente? Pues a nivel pancreático, ¿sí? Empieza a haber ruptura de vasos sanguíneos a nivel pancreático, que esos vasos sanguíneos inicialmente que se empiezan a ver afectados son ramas colaterales, o sea, ramas pequeñas, entonces el sangrado al principio no es evidente. Pero el problema es que se empieza a acumular ese sangrado entre el órgano y el peritoneo,
y ya cuando está bastante acumulado, ¿cierto? Entonces es cuando empieza a presentar la clínica del paciente, que el dolor es un dolor persistente a nivel abdominal. Obviamente en ese proceso de liberación de esas enzimas pues va a presentarse el proceso inflamatorio a nivel del tejido pancreático, ¿sí? Como les decía, la elastasa es la que encargada de esas secreciones, es la encargada de destruir los vasos sanguíneos, y el resto, la tripsina, la quimiotripsina, las cininas, la fosfatasa, van a ser las encargadas de ir afectando o ir bloqueando los factores de coagulación e ir destruyendo las células del páncreas, ¿sí? Bueno, las fosfolipasas son las que contribuyen a destruir las células, la membrana celular de esas células P, para aumentar el proceso de liberación de esa extravasación anómala de esas secreciones. La lipasa, entonces, no va a degradar las grasas en estos pacientes, entonces la grasa se empieza a acumular en estos pacientes, destruyendo, ayudando a destruir el tejido pancreático. Entonces ya tenemos 3 factores acá que me ayudan a destruir el tejido pancreático, que es la destrucción de células, la destrucción de vasos sanguíneos con su concebida hemorragia, y finalmente el acúmulo de grasas a nivel pancreático, que me va a contribuir a la necrosis del tejido pancreático. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo en términos generales? Se produce la necrosis de ese tejido pancreático, va a haber la ruptura de vasos sanguíneos, esa ruptura de vasos sanguíneos, me va a generar hemorragias. Al principio son microhemorragias y posteriormente son macrohemorragias. La necrosis grasa, debido a que no va a haber quien, la lipasa no, o sea, se va a extravasar, pero no va a actuar sobre las grasas, no va a llegar al duodeno, por así decirlo, o la cantidad de grasa de lipasa que va a llegar al duodeno va a ser mínima, de tal manera que el metabolismo, la catabolia de grasas va a ser mínima también, y el resto de grasa que no se va a metabolizar es la que se empieza a acumular y me va a generar la necrosis del tejido pancreático. Viene la parte de la licuefacción. La licuefacción no es más que una complicación del proceso degenerativo, del proceso destructivo del páncreas. En una licuefacción, con perdón la analogía que voy a hacer, en una licuefacción del tejido pancreático, el páncreas se vuelve como una masa. Haga de cuenta, y perdonen la analogía, haga de cuenta, la masa de una arepa. Así, o sea, queda la formita del páncreas, que usted lo ve y dice, no, el páncreas está solo. Usted le mete el dedo y se le hunde el dedo, porque eso ya se volvió una mazamorra, se volvió una masa, ¿sí? Y finalmente viene esas secreciones van a sobreinfectarse y me van a generar un absceso pancreático. Esto es la licuefacción, ¿sí? Eso es la licuefacción. Acá tenemos pues la cabeza del páncreas con un poquito de proceso uncinado. Ustedes se dan cuenta de las zonas de hemorragia. Prácticamente todo esto está destruido. Miren, solamente aquí hay un poquito en la parte superior. Este tejido es un poquito de tejido sano, ¿sí? Bueno, no sabemos aquí cómo está, pero si uno se imagina que esto está así, pues en lo que es el cuerpo y la cola estarán en las mismas condiciones. Entonces, usted en este paciente, si este páncreas lo extirparon, es porque yo había licuefacción. Entonces, si ustedes meten el dedo acá, se les hunde el dedo, porque ya se volvió una mazamorra, ya se volvió una masa, eso ahí, una masa completamente amorfa. Bueno, el cuadro clínico, entonces, lo más característico por el proceso inflamatorio va a ser un dolor. Al principio les decía que el dolor es un dolor, no es un dolor intenso, es un dolor difuso a nivel del abdomen. Es un dolor que por lo general se presenta después de la alimentación, cuando se le exige al páncreas que empiece a liberar las enzimas, y como ya ese páncreas está dañándose, pues no puede liberar esas secreciones, y es cuando aparece el dolor en el paciente, ese dolor abdominal, ¿sí? Que es un dolor abdominal difuso, y en la medida que el proceso degenerativo va avanzando, ya el dolor se empieza a localizar. ¿A nivel de dónde? Se empieza a localizar a nivel del mesogastrio, y se va a irradiar hacia flanco izquierdo, ¿correcto? Posteriormente el dolor adquiere una connotación cuando ya hay más extravasación de secreciones, la inflamación es grande y hay mayor hemoperitoneo. El dolor del paciente
se empieza a irradiar hacia la espalda. Y es lo que se llama dolor en faja, dolor en cinturón, dolor en banda, porque el paciente uno le pregunta dónde le duele acá, doctor, y se le mueve para algún otro lado el dolor, sí, doctor, así, y el paciente hace como si fuera un cinturón, como una correa, hasta atrás, por eso se llama dolor en faja. En algunos libros lo hablan dolor en banda o dolor en cinturón. El paciente empieza a presentar vómitos, náuseas. En la medida que el paciente tiene náuseas, vómitos, ya la enfermedad está progresando más, fiebre, taquicardia, hipotensión. Pero hay unas cosas características. Uno, el tipo de dolor, ¿no? El dolor en faja, en banda. Y segundo, dependiendo de la cantidad de hemoperitoneo que tenga el paciente, aparecen unas manchas que tiene el paciente, ¿sí? Que es debido al hemoperitoneo. Y esos signos se llaman signo de Cullen y signo de Turner. La mancha que ustedes ven ahí a nivel periumbilical se llama signo de Cullen. Eso es debido al hemoperitoneo. Son unas manchas color vino tinto que le empiezan a aparecer en el paciente a nivel de la región umbilical. Si el hemoperitoneo que está presentando el paciente es más abundante, las manchas aparecen a nivel de flancos y se llama el signo de Turner. Ya a nivel en Turner, las manchas ya no son vino tinto, sino que son color violeta, ¿sí? Un color morado, debido a que ya hay coagulación, ¿correcto? Bueno, hombre, pues los paraclínicos en estos pacientes, las pruebas de funcionamiento pancreático salen alteradas, amilasa, lipasa, tripsina, quimiotripsina, fosfatasa, elastasa, todas esas pruebas van a salir aumentadas, esas pruebas, ¿cierto? Pero principalmente la lipasa es la que más se va a ver afectada. La lipasa y la amilasa son las dos pruebas como reinas, por así decirlo, que me dan diagnóstico. Las otras, ¿sí? Por lo menos la cuantificación de fosfatasa, elastasa, tripsina, quimiotripsina me reconfirman el diagnóstico. Pero desde que ya salga una lipasa aumentada y una amilasa aumentada, ya uno prácticamente que uno puede hacer el diagnóstico de una pancreatitis. El calcio sérico en estos pacientes, algo muy típico de la pancreatitis aguda, es que el calcio sérico se va a encontrar disminuido. La radiografía de abdomen simple me sirve para ver el hemoperitoneo, ¿sí? Quien realmente me da el diagnóstico, pues además de las pruebas de la lipasa y de la amilasa, pues va a ser la ecografía o la tomografía, ¿correcto? Esos son los que me van a dar el diagnóstico total. Bueno. Diagnóstico diferencial, pues se puede hacer el tipo de dolor como una úlcera péptica perforada, con una colecistitis, un infarto mesentérico, es decir, que sea un proceso obstructivo a nivel vascular de algún vaso mesentérico superior, inferior o de algún vaso colateral de la mesentérica, una peritonitis, una perforación intestinal con una litiasis renal, un cólico renal, con un infarto agudo del miocardio y con una neumonía, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las complicaciones? El flemón pancreático, o sea que se empiece a acumular la sangre ahí entre el peritoneo y el páncreas y se vaya generando como una masa, ¿cierto? Como una bolsa de sangre, es lo que se denomina flemón pancreático, que se forme un pseudoquiste pancreático, que se sobreinfecte y que me lleve a un absceso pancreático y que de repente, que no es muy frecuente, haya un derrame pleural. Bueno. Muy bien, el tratamiento lo vemos. La pancreatitis crónica no es más que ataques agudos de la pancreatitis, ¿cierto? Aquí principalmente ya en la pancreatitis crónica se ve afectada la colangitis que les decía, la inflamación de la vía biliar, y además aquí ya no solamente hay compromiso de la parte exocrina del páncreas, sino también de la parte endocrina, o sea que aquí ya se empiezan a destruir las células alfa, beta, delta, y traen como consecuencia en estos pacientes el aumento de los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque no va a haber producción de insulina, ¿cierto? No va a haber glucagón, pero principalmente lo que más se afecta es la insulina. Entonces esos pacientes empiezan a hacer cuadros de diabetes, principalmente diabetes tipo
1, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí? Los síntomas son los mismos que vimos en la aguda, pero mucho más rápido, aparecen mucho más rápido, no se controlan fácilmente esos síntomas. ¿Sí? Ok, muy bien. Una complicación podría ser pues, la diabetes. Entonces nosotros sabemos qué es la diabetes. La diabetes es una patología en donde se caracteriza porque va a haber un aumento de los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Esa es la diabetes, ¿correcto? Muy bien. Bueno, esto que se lo dejo para que vean cómo es el metabolismo normal de la... ¿Cuáles son los factores de riesgo para una diabetes? Pues los antecedentes familiares. Recuerden que no heredamos la enfermedad, sino La predisposición. y se van a casar y el día del parcial les pongo eso y es lo que primero escriben en el error. Van a darse cuenta en el ABP. Muy bien. Segundo, obesidad. Acuérdense que a partir de la grasa por el glucagón se me puede formar glucosa. ¿Sí? Entonces por eso es que ustedes van a entender por qué a un paciente diabético uno le baja las grasas. O uno le dice al paciente, baje de peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la grasa, a través de la grasa y por acción del glucagón que se produce en las células alfa, pues también esa grasa se me va a convertir en glucosa. ¿Cierto? Bueno, la edad, por encima de los 45 años, algunos grupos étnicos, desafortunadamente nosotros siempre nos llevamos la peor parte, tenemos haplotipos de histocompatibilidad que nos hacen propensos a la diabetes. La diabetes gestacional, pues el embarazo no se sabe por qué el bebé, ¿sí? Ahí el bebé es el responsable de alterar la función de las células beta en la mamá, pero no se sabe por qué. La hipertensión arterial, la dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos aumentados. Hay dos tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que también se llama diabetes mellitus insulino dependiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la diabetes tipo 1? Lo que ocurre es que hay destrucción de las células beta del páncreas. Recuerden que, ya lo había dicho ahorita hace un rato, las células beta son las encargadas de producir ¿qué? Insulina. Y esa insulina es la encargada de metabolizar la glucosa. Entonces, si hay destrucción de células beta, pues no va a haber producción de insulina, se disminuye la producción de insulina. Y si hay disminución en la producción de insulina, entonces pues no va a haber mucho metabolismo de glucosa. Entonces una parte de la glucosa va a quedar ¿qué? Sin metabolizar, y esa glucosa que queda sin metabolizar es la que se va a subir en el paciente y me va a generar el cuadro de la diabetes, ¿verdad? Posteriormente de que hay destrucción de las células beta, viene la destrucción de las células alfa, que es la que me producen el glucagón. Entonces no va a haber quien metabolice la grasa en el paciente. Entonces, ¿qué les acabo de decir? Que a través de la grasa también se me puede formar ¿qué? Glucosa. Entonces, si no hay quien destruya, por así decirlo, quien metabolice las grasas, pues se va, el otro camino es, si no hay quien metabolice las grasas para formar las lipoproteínas y todo eso, pues esa glucosa esa grasa a nivel hepático se me va a convertir ¿en qué? En glucosa. En glucosa. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Pues que los niveles de glucosa en el paciente se vayan ¿qué? Aumentando mucho más. Bueno, esta diabetes es la diabetes juvenil. Ojo, no quiero decir que la diabetes tipo 1 sea únicamente en jóvenes. Hay viejos también que sufren de diabetes tipo 1, pero cuando a un joven le da diabetes, el tipo de diabetes obligatoriamente que da es la diabetes tipo 1, ¿correcto? Está asociada a enfermedades de origen autoinmune. El paciente cursa con hipoinsulinismo, ya les decía, hay una baja producción de insulina. Se asocia con estos haplotipos de histocompatibilidad, que son los haplotipos que tenemos nosotros los hispanoamericanos, ¿sí? Y esos haplotipos, y mire que no es uno, son como 4 o 5. Entonces, si nos salvamos por un lado, por el otro lado, tenemos 2 o 3 más. Hay anticuerpos, autoanticuerpos, por lo que se asocia con enfermedades de origen autoinmune. Y en estos pacientes la complicación más frecuente es la cetoacidosis, o sea, el acúmulo de cuerpos cetónicos que no sintetiza el riñón, no metaboliza el riñón, se empiezan a acumular y eso me genera los comas diabéticos en estos pacientes. El otro tipo de diabetes es la diabetes tipo 2.
que se llama diabetes mellitus no insulino dependiente. ¿Aquí qué hay? Acá lo que hay es una resistencia por parte de las células beta a la producción de insulina. ¿Cómo se produce normalmente la insulina? Entonces, ustedes son células beta, yo soy algo de comida, ¿sí? Soy la glucosa que me tomé ahorita en el desayuno, en el café con leche. Esa glucosa llega y activa la célula beta. Y la célula beta en esa respuesta de activación por parte de la célula de la glucosa, ¿qué hace? ¿Producir qué? Insulina. Y esa insulina, ¿a quién va a degradar? A la glucosa. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿sí? Ahora, en estos pacientes, ¿qué hay? Llega la glucosa a activar la célula beta y la célula beta no reconoce a la glucosa. Para que la célula beta produzca insulina, normalmente, ¿qué necesita? Que quién la active o quién la estimule. La glucosa. Entonces, si esta célula beta no me reconoce a mi glucosa, pues ¿será que esta célula beta va a producir insulina? No. Entonces no va a haber quien degrade la insulina, la glucosa. ¿Y qué va a pasar con los niveles de glucosa? Se van a ir aumentando. Eso es lo que sucede en este tipo de diabetes, ¿cierto? Bueno, esta diabetes pues tiene muchísimas causas, ¿cierto? La parte de la herencia, pues predisposición después de los 40, 45 años, se asocia con la obesidad y con el embarazo, la diabetes gestacional, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Vámonos para acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero que todo, va a haber, ya lo sabemos nosotros, pues que hay un trastorno o un defecto en el metabolismo de los carbohidratos, principalmente ¿cuál carbohidrato? Glucosa. Luego viene exceso de movilización de grasa. Acuérdense que yo les dije, se destruyen las células alfa. ¿Y las células alfa me producen qué? Glucagón. Y si no hay glucagón, pues no hay que metabolice las grasas. Entonces, ¿esa grasa en qué se va a convertir? En glucosa. Tercero, posteriormente va a haber compromiso de vasos sanguíneos pequeños y posteriormente de vasos sanguíneos grandes. Es lo que nosotros llamamos micro y macroangiopatía. Y finalmente hay compromiso de nervios, de los nervios. Ese compromiso de los nervios puede ser de tres tipos. Puede ser de un nervio, mononeuropatía. Puede ser de varios nervios, polineuropatía, o puede ser de la raíz nerviosa, de donde nacen varios nervios, radículo polineuropatía. ¿Sí? Ahora entendemos el pie diabético. ¿Sí? ¿Por qué aparece el pie diabético? Ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay compromiso de vasos sanguíneos, entonces no le va a llegar, se van a inflamar los vasos sanguíneos, por ejemplo, hablemos del pie diabético, se van a inflamar los vasos sanguíneos allá del pie, no le va a llegar buena ¿qué? Oxigenación, no va a haber buena perfusión de sangre a ese pie, ¿sí? Y el paciente empieza a notarse el piecito como medio moradito, lo va a empezar a sentir como frío, y fuera de eso, posteriormente, el compromiso de nervios, se van a inflamar los nervios, ya sea un nervio, varios nervios o la raíz nerviosa. Entonces, ¿qué pasa si se inflaman esos nervios? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, señor? Antes de perder, no se pierde el movimiento. ¿No hay inervación? Y esa inervación, pues sí va a haber inervación, pero dolor. ¿Habrá dolor? Correcto, no ve que se afecta la vía aferente y eferente. Entonces el paciente no va a sentir, y es por eso que el paciente empieza a cortarse las uñas y a meterse el cortador y no siente dolor, y es por eso que, y como ya tiene la inflamación de vasos sanguíneos, no se da cuenta que sigue destruyéndose los vasos sanguíneos, y por eso aparece el pie diabético, porque se disminuye la actividad de la conducción del impulso nervioso, la aferencia. Y el paciente siente, pero al principio el paciente siente, pero tiene que ser un estímulo duro.
Pero un estímulo suavecito que lo pisé, no lo siento. Ay, perdóname que lo pisé. No, me pisé. Por eso es que aparece el pie diabético en estos pacientes, por la disminución de la sensibilidad que van a tener ellos. ¿Sí? Y por eso, por el compromiso de vasos sanguíneos, es que toca amputarle los pies. Amputarle, no con él. Profe, ¿y eso solamente, digamos, que pasa en el pie o en alguna otra En cualquier parte? parte del cuerpo. Le pongo el pie diabético, que es la principal complicación. ¿Sí? Muy bien, los síntomas. La pancreatitis tiene una tríada de síntomas, que es, yo le digo la tríada de las P: polidipsia, polifagia, poliuria. Polidipsia, sed; polifagia, hambre; poliuria, orinadera. El resto de síntomas son asociados y no siempre se presentan. ¿Sí? Muy bien. El diagnóstico. Bueno, glucosuria, o sea, sería medir los niveles de glucosa en orina. No son muy buenos, o sea, yo no soy partidario nunca de creerle a una glucosuria. De hecho, yo nunca envío una glucosuria y no le creo a una glucosuria. ¿Por qué? Porque la glucosuria se va a ver muy afectada dependiendo de lo que comí anoche. ¿Sí? ¿Qué tal que yo anoche, 10, 11 de la noche, mientras estaba haciendo el mapa conceptual, pues copiándome el mapa conceptual de internet, qué tal que yo haya comido pizza y un postrecito y un helado? Pues, ¿qué voy a eliminar yo hoy? Azúcar en la orina. Y eso no quiere decir que yo estoy diabético, sino que anoche comí muchas harinas, comí mucho azúcar. ¿Sí? Entonces, por eso yo no creo mucho en las glucosurias, ¿cierto? ¿Cuál es para mí la prueba reina? La glicemia. ¿Sí? La glicemia. Medir los niveles de glucosa en qué? En sangre. Esos sí son efectivos. El valor normal de la glicemia es entre 80 y 100 miligramos por ciento. ¿Sí? Ahora, hay otro examen que se llama la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? Es un examen mucho más completo que, ojo, no solamente me sirve para hiperglicemia, sino también para hipoglicemia, y ahorita vamos a ver. ¿Profe, es el mismo test de Sullivan? El test ¿O de es otro? Sullivan no, ese es otro. ¿En qué casos mando a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa? En aquellos casos en donde yo tengo un paciente que me dice: doctor, es que últimamente tengo mucha sed y orino mucho. Ya de las 2, 3, o sea, de las 3P tengo 2. ¿Sí? Y le empiezo a indagar la vida al paciente. Sí, mi mamá o mi papá son o fueron diabéticos. Entonces, le mando a hacer una curva. Cuando la glicemia está normal, pero el paciente tiene síntomas. Entonces el paciente vino: doctor, yo tengo mucha sed, mucha orinadera, le mandé a hacer una glicemia en ayunas, le salió normal, pero él sigue con los síntomas. Entonces yo digo, ¿por qué? Porque es que hay unas hiperglicemias y unas hipoglicemias tardías. Entonces puede ser que a él se le esté subiendo el azúcar tardíamente. Y cuando le tomaron el examen de glicemia esta mañana, pues todavía no había empezado. Se le empieza a subir a eso de las 9, 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces, en esos casos le mando a hacer la curva. ¿En qué casos más? Cuando el paciente tiene glucosuria, pero la glicemia está normal. ¿Sí? Le salió en el examen de azúcar, en orina le salieron 2, 3 cruces y la glicemia está normal. Y de repente yo le pregunté anoche qué comió. Él me dice: no, solamente me comí un café con leche con pan. Pues tampoco da para que sea tanta azúcar. ¿Sí? En el caso de que la glicemia postprandial sea normal, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Hay dos términos acá que ustedes tienen que conocer, que es preprandial y postprandial. ¿Qué es preprandial? En ayunas. ¿Qué es postprandial? Comiendo, después de comer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hombre, asumamos que todos comimos ahorita, ¿cierto? ¿Cómo tiene que aparecer la glicemia en todos nosotros si ya desayunamos? ¿Cómo tiene que aparecer? Alta. Alta. O sea, el valor que yo les di, yo ya iba a escribir acá en la pared. El valor que yo les di, el valor que yo les di de 80 a 100 miligramos, era la glicemia en ayunas.
Pero si yo esta mañana me comí un café con leche y pan, pues esa glicemia, ¿qué? Tiene que subir por encima de ¿cuánto? De 100. Por encima de 100. Pero si a Eddie le tomaron la glicemia post y le salió en 70, o en 80, o en 90, le salió la glicemia a Eddie, después de comer, algo está pasando en él. Normal. Puede ser porque hoy no está hablando en clase. Pues el estrés de no hablar en clase. Cuando un paciente tiene la glicemia post en valores normales de pre-hipoglicemia, hay que pensar en una hipoglicemia. ¿Sí? Muy bien. Otra, cuando la paciente tiene antecedentes de que ha sido abortadora habitual. Doctor, es que yo he estado en embarazo 3 veces y los 3 veces he abortado. Entonces, y finalmente cuando el paciente tiene síntomas de hipoglicemia reactiva. La hipoglicemia reactiva es la que se presenta después de comer. Al paciente le toma una glicemia pre ahora y le sale bien, 85, está bien la glicemia basal. Lo mando a comer, ¿sí? Y a la hora le tomo una glicemia, la tiene en 60, en 55. Eso es hipoglicemia reactiva. ¿Sí? Esa es una hipoglicemia reactiva. ¿Correcto? Hay otro examen que es, pues, es más para hipoglicemia, para diagnosticar hipoglicemia, que es la glicemia pre y post. Bueno, esta curva de tolerancia oral a la glucosa es un examen largo. O sea, el paciente tiene que disponer de toda la mañana. El paciente llega, le toman una glicemia basal, el paciente tiene que ir en ayunas, llega, le toman una glicemia basal, luego le preparan un sobrecito con una cosa anaranjada, que es para el test de O'Sullivan, es así. Sí, es muy dulce, se la preparan y se la toma el paciente. Si es una mujer y no está en embarazo, 75 miligramos de glucosa pura. Uy, sí. Si es un hombre, pues no va a estar en embarazo, pues 75 miligramos de glucosa. Si es una mujer embarazada, 50 miligramos. ¿Sí? Listo. Se lo van a tomar a la persona. La vaina es fea. Uy, es muy dulce. Re dulce. Esa vaina es como comerse, o sea, coger un bocadillo y echarle arequipe al bocadillo. Uy, no, es que es muy dulce. Echarle 2 sobrecitos de azúcar. O sea, es una vaina. Y después al paciente le empiezan a tomar pruebas de glicemia cada hora. Entonces, a la hora que se tomó la carga, le toman una glicemia a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas. Y se mira cómo se comporta la glucosa ahí. En los pacientes con hipoglicemia, después de comer tanta azúcar, le sale bajita. ¿Sí? La hipoglicemia. Hay otra prueba que es mucho más corta, que es la glicemia pre y post. O sea, solamente le toman 2 muestras en ayunas. Y entonces, no me gusta la post con desayuno. Que hay algunos laboratorios que dicen, bueno, vaya desayune, ¿sí? Y échale azúcar al café. Pero si Eddie no está acostumbrado de echarle azúcar al café con leche, pues le va a echar una migajita de café con leche, de azúcar al café con leche. ¿Sí? Y entonces esa carga de glucosa no va a ser suficiente para ver si verdaderamente tiene hipoglicemia. En cambio, si uno le manda, yo siempre mando glicemia pre y post con carga, la carga es el sobrecito. El sobre ese. Simplemente que acá le hacen solamente una muestra después de tomada la carga. En la curva le hacen a la hora, 2, 3 y 4 horas. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Bueno, tratamiento de... Preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a ver ahora riñón. Listo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué me llamaron? Va muy rápido. ¿En qué? Que dije, bueno, vamos a ver ahora riñón. La distancia. ¿Y tú? Bueno, veamos las malformaciones renales. Eso. Empieza Ángel con su agencia. Bueno. ¿Sí te acuerdas que te lo habías dicho? ¿Cuándo se forma el riñón? Para que podamos entender las malformaciones congénitas renales. No se me olvida decirle que eran congénitas. El riñón se comienza a formar también en la 4ª semana de gestación, cuando se está formando el sistema nervioso, cuando se está formando el sistema digestivo. Igual, a partir de que, lo mismo que el sistema digestivo, los riñones se forman a partir del mesoblasto.
¿sí? Cuando el mesoblasto está migrando hacia la región cefálica para formar otras cosas, ¿sí? Se desprende un acúmulo de células de ese mesoblasto de abdomen que me van a formar el sistema digestivo. Se desprende un acúmulo de células mesoblásticas y me van a formar un área que se llama el área nefrógena. A partir de esa área nefrógena se va a formar todo lo que es el aparato genitourinario, o sea, no solamente la parte urinaria, sino también la parte reproductiva, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces empecemos a hablar primero de lo que es la genesia renal. A significa sin, genesia, formación. Entonces, en estos pacientes de la genesia renal, lo que hay es el niño nace, puede ser que nazca sin un riñón o puede ser que nazca sin los dos riñones. Entonces, imagínense ustedes un niño que nazca sin los dos riñones, ya ese paciente, o sea, diálisis. O sea, ya, diálisis, o sea, ese peladito prácticamente es una muy mala calidad de vida. ¿Por qué? Si no tiene riñones, ¿quién va a metabolizar? Nadie. Entonces le toca dializar al niño, ¿cierto? Entonces son niños que por lo general mueren antes del año de vida, a menos de que se le haga un trasplante renal, pero pues aquí en Colombia eso no alcanzan a decir trasplante renal, ya el otro día hay 1 millón de donantes, ¿cierto? Si no es que el mismo día. Entonces es de muy mal pronóstico la genesia renal bilateral. Ustedes hacían esa zancadilla con el tiesto. Se me para la próxima clase. Y él cayó, por fin está Le quedaron cayendo. buscando los seminarios porque le fue muy bien en el seminario, excelentemente bien. Bueno, entonces lo que les decía, ese niño va a nacer sin los dos riñones. Asociado a ello, pues va a amanecer, va a nacer con una serie de manifestaciones en otras partes del cuerpo, como es manifestaciones faciales. ¿Qué tipo? Por ejemplo, los ojos van a estar muy separados en estos niños, ¿sí? La parte de acá, el ángulo interno del ojo se va a llamar canto. Entonces, en estos niños el canto interno, o sea, la parte interna acá, va a ser muy prominente, como si estuviera inflamado, ¿sí? Y van a nacer con retrognatia, o sea, un mentón chiquito y dirigido hacia atrás. O sea, ustedes no ven esto acá, sino más hacia atrás, ¿cierto? La parte del mentón, y es pequeñita, hipoplasia mentoniana. Nacen con retrognatismo e hipoplasia mentoniana. Ok. La ventaja de estos niños con la genesia unilateral es que tienen un riñón. Y ese riñón tiene que hacer las funciones de ¿quién? Entonces estos niños no tienen mala calidad de vida, o sea, no tienen malas expectativas de vida, pero sí tienen mala calidad de vida, perdón. ¿Cómo así? Pues son niños que ya toca dieta. Hay que a estos niños decirle qué tanta cantidad de líquido pueden tomar al día, que no pueden comer ya. O sea, ¿por qué? Porque ese único riñón con el que nacieron, y estamos hablando de un niño recién nacido, hay que ¿qué? Cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Sí? Entonces esos niños, bueno, listo. Se asume que en teoría que el primer año de vida el niño no debe comer nada de sal y de dulce. ¿Sí? Esos niños es nada de sal y de dulce de por vida. ¿Por qué? Porque yo le tengo que cuidar ese riñón para que no trabaje mucho. ¿Qué pasa si yo tengo un solo brazo? Pues que fácilmente se me va a cansar ese único brazo que tengo y llegará un momento en que me va a empezar a fallar ese brazo. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Le tengo que cuidar ese riñón porque ese riñón, acuérdese, ese único riñón es el que tiene que sacar ¿qué? Todas las impurezas del cuerpo. Entonces, tengo que hacer que ese riñón trabaje lo menos posible, que no tenga que sacar muchas impurezas. ¿Cuál es lo más difícil para filtrar el riñón? ¿Qué alimento es lo más difícil de filtrar un riñón? El sodio. ¿El qué? No, el sodio. ¿Cuál es el alimento que le cuesta más trabajo al riñón filtrar? ¿Cómo? La carne de res.
Por eso es que un paciente cuando tiene creatinina aumentada, cuando tiene algún problema renal, lo primero que le quitamos es ¿qué? La carne de res. Ay, pero bueno, doctor, eso ahí ponemos una cabullita con el pedacito de carne, se la bajamos al caldo y luego se la subimos, ¿no? Queda toda la proteína en el caldo. Y es lo que más le cuesta trabajo al riñón filtrar, esa proteína. Mire, si ustedes, por decir un ejemplo, el fin de semana estuvieron en un asado, todavía en su colon hasta 8 o 10 días tienen carne. Porque es lo más difícil de metabolizar, la carne de res. ¿Sí? Entonces, a estos niños ya con su único riñón, pues van a crecer con un sinnúmero de limitaciones alimentarias. ¿Sí? No pueden tomar todo el agua que quieran, ¿cierto? No pueden comer todo lo que ellos quieran. La dieta de ellos tiene que ser muy hiposódica y muy hipoglúcida, hipolipídica también. ¿Sí? ¿Ustedes ya apuntaron eso? Lo de la dieta de estos renales. Dime tu pregunta. Profe, ¿qué pasa si un niño nace con agenesia renal, pero el riñón sale a nivel pélvico? Pues, o sea, Ectopia renal no pasa nada. no pasa nada. Ese riñón funciona Pero normal. digamos, si el niño tiene ya, Sí, nace. nunca le ha pasado nada a causa de la agenesia renal pélvica, la puede sufrir Ellos crecen con eso. con el aumento de años. Toca cuidar ese riñón para evitar que ¿por qué? Porque en la medida que el niño va creciendo, el cuerpo le está exigiendo ese riñón. Entonces toca aumentarle más los cuidados. En la medida que el niño va creciendo, hay que aumentarle los cuidados de ese riñón. O sea, hay que tener cuidado tanto en el azúcar como en la sal. Una sal. ¿Cuál es la dieta para un paciente renal? Apunte. Hiposódica. Y poquito. Todavía. Eso sí, antes yo se hace gatito. Me dicen que no. No, pues ya había dicho. ¿Cómo que no? Hiposódica, hipoglúcida, hipolipídica y poquita. Sí. Ay, profe, ¿cómo es? Ah, ya. No, pero ya el profe nos había dicho Yo ya eso. la dicté. Hiposódica y Hipoglúcida y polipídica y poquita. Bueno, otra patología es la hipoplasia renal. Hipoplasia, el riñón se forma, pero tiene un mal desarrollo. El riñón es más pequeño, ¿cierto? También puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿cierto? La particularidad del riñón hipoplásico es que es afuncional, ¿sí? O sea, no funciona. Entonces, ¿cuántos riñones le van a quedar funcionando al paciente? Igual que lo que hablamos de la agenesia. Ahí sí se puede decir, con todo el debido respeto, en una hipoplasia renal unilateral, el riñón lo tiene de adorno, porque no funciona. Riñón ectópico, que es cuando el riñón o los riñones están en el lugar equivocado, como la Biblia, ¿cierto? Puede ser, por lo general los riñones hipoplásicos tienen localización pélvica, ¿sí? Se van a ubicar principalmente a nivel del estrecho superior de la pelvis, ¿sí? En la pelvis mayor se van a ubicar. Los riñones o el riñón ectópico, o vuelvo a repetir, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Los dos riñones o el riñón ectópico funcionan correctamente, no pasa nada. El paciente puede durar toda la vida con su riñón ectópico, de hecho no se le puede manejar, porque yo no puedo abrir al paciente y subirle el riñón allá a los flancos. ¿Por qué? Porque todos los órganos se le formaron de acuerdo al tamaño de donde estaba, en la pelvis. Entonces el ureter de este paciente va a ser pequeño, entonces ¿cómo lo voy a estirar? ¿Cierto? Entonces no, se deja, es un paciente asintomático y ya él o los riñones van a estar funcionando completamente normal. Entonces simplemente se le informa, hoy no se tiene una ectopia renal, unilateral o bilateral. En riñón en herradura, en el proceso de formación del riñón, cuando el riñón se está formando en el área nefrógena, ¿sí? Se forman del área nefrógena, se va a formar una estructura que se llama nefroblastoma, y de ahí se forman tres cosas. Primero se forma el pronefros, luego se forma el mesonefros y finalmente el metanefros. Se forman esas tres capas, por así decirlo, esas tres derivaciones de ese mesoblasto, ¿sí? Pronefros, mesonefros, metanefros. El pronefros es transitorio. Tan pronto aparece el mesonefros, el pronefros desaparece. O sea, el pronefros aparece y dura como 3 días nada más el pronefro. Y en esos 3 días se está formando la segunda estructura, que es el mesonefros,
Entonces, cuando ya se formó el mesonefros, desaparece el pononefros. E inmediatamente aparece la tercera estructura que se llama metanefros. Del mesonefros que se forma toda la parte excretora del riñón, es decir, nefrona, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, ureter, ¿sí? Y del metanefros que se forma el riñón como tal, ¿sí? Entonces, en un riñón en herradura, el problema radica en que en el metanefros no se separó, ¿sí? No se separó y quedaron pegados por el polo inferior los dos metanefros, y entonces se formaron los dos riñones unidos por el polo superior. ¿Qué particularidad tiene el riñón en herradura? Pues que hay ectopia renal, por lo general el riñón en herradura también se va a encontrar a nivel pélvico, y son completamente funcionales los dos riñones, no hay que hacerle tratamiento al paciente, ¿sí? Porque los dos riñones están funcionando correctamente. Y algo que se me olvidaba tanto en ectopia como en el riñón en herradura, son independientes, ¿sí? Entonces tienen internamente tienen sus cálices menores y mayores de manera independiente, la pelvis renal, el ureter independiente, ¿sí? Simplemente que están unidos por el polo inferior, no se le hace ningún tipo de tratamiento. Ya lo vimos. La digenesia renal. En la digenesia renal lo que hay es un desarrollo defectuoso del riñón. Ese riñón va a ser completamente afuncional, como en la hipoplasia renal. El riñón es completamente afuncional. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. Por lo general, a diferencia de la hipoplasia renal, la digenesia renal me va a llevar a insuficiencia renal en el paciente, ¿sí? Que sería como una complicación. Bueno, muy bien. Y finalmente, para esta primera parte, entonces hablamos de los cálculos a nivel urinario. La litiasis renal es la presencia de cálculos en cualquier parte de la vía urinaria. Podemos hablar de una urolitiasis cuando los cálculos están del ureter hacia abajo, o sea, ureter, riñón o vejiga, riñón no, ureter, vejiga, uretra, o hablamos de una nefrolitiasis cuando el cálculo está dentro del riñón. En la imagen estamos viendo los dos cálculos superiores, harían referencia a una nefrolitiasis, y el cálculo inferior haría referencia a una urolitiasis. Principalmente los cálculos son de oxalato de calcio, ¿sí? Es el principal componente, oxalato de calcio, y en muy menor proporción estarían los cálculos de fosfato de calcio, los cálculos de fosfato de magnesio, de ácido úrico, de cistina, de santina, que son los más raros, eso casi nunca aparece. Entonces acá tenemos unos cálculos enclavados dentro de un riñón. Mire, ¿cuál es el problema de los cálculos que se enclavan en el tejido renal? Pues que van a producir destrucción de ese tejido renal, ¿cierto? Van a generar inflamación del riñón, nefritis. Van a generar inflamación también de la vía urinaria, o sea, tanto cálices menores, cálices mayores, pelvis, renal, en fin, ese tipo de cosas, ¿sí? En la medida que en la nefrolitiasis se va produciendo inflamación del tejido renal, me puede llevar al paciente a complicaciones, ¿sí? El peligro no es solamente el dolor, que el cólico renal dice, digamos que los cálculos somos los hombres más propensos a los cálculos renales, ¿sí? Ese es el parto de los hombres, el cólico renal es el parto de los hombres. Yo he visto pacientes doblados en el piso, llorando, gritando, porque el dolor, dicen los pacientes, que es tenaz cuando el cálculo está bajando. En la medida que el cálculo renal va destruyendo tejidos, como les decía, pues me va llevando al paciente a complicaciones en cuanto a la funcionalidad. ¿Por qué? Porque se empieza a alterar, a destruir nefronas, y esa destrucción de nefronas pues me va a llevar a alteración del funcionamiento renal. Entonces, como les decía, sí, o sea, el tratamiento va, pues obviamente a quién le va a gustar un cólico renal, ¿no? Más que es un dolor bien berraco, pero además es para evitar ¿qué? El degeneramiento de la función renal en el paciente. Una complicación del cálculo renal a largo plazo puede ser una falla renal. Obviamente el paciente va a pasar por estadios previos
como es la glomerulonefritis, la glomerulosclerosis, el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, y ahí sí pasa a la falla renal. Pero el problema ¿cuál es? Que si el paciente empieza a hacer estas complicaciones, así sea una glomerulonefritis, ya está comprometida ¿qué? La función renal del paciente. O sea que por más de que a ese paciente le hagamos una liptotricia extracorpórea, ya queda fregado ese riñón con una glomerulonefritis. Y si ese paciente no se cuida después de eso, no se cuida, pues puede seguir esa glomerulonefritis, puede seguir ¿qué? Avanzando, puede seguir degenerando en lo que les acabo de decir, una glomerulosclerosis, un síndrome nefrítico, nefrótico y falla renal. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues todos los síntomas son debido a la obstrucción que está generando y al descenso del cálculo, ¿cierto? Entonces una de las, primero la obstrucción ureteral, que me trae como consecuencia entonces una disminución en la parte del drenaje de orina. Entonces esos pacientes van a cursar por lo general con oliguria, que es una disminución del volumen de orina, ¿cierto? El cólico ureteral, que es el dolor berraco que les hablaba ahorita cuando el cálculo está bajando, ¿cierto? El dolor que produce. Hematuria, porque el cálculo va lacerando las paredes del uretero, las paredes del riñón o las paredes de la uretra, la vejiga, donde esté. Hidronefrosis, ese proceso obstructivo que realiza el cálculo hace que se acumule orina y esa orina se regurgite, por así decirlo, se devuelva al riñón y entonces esa orina se empieza a acumular en el riñón. Éstasis de orina, el acúmulo de orina, las infecciones de vías urinarias y la pielonefritis aguda, ¿sí? Que es una inflamación del sistema pielocalicial, que es lo mínimo con lo que empieza el paciente el degeneramiento a nivel renal, la pielonefritis, la inflamación de la pelvis menor, de los cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal. Bueno, el diagnóstico, tratamiento, bueno, el examen de orina me ayuda mucho porque me van a salir en el examen de orina cristales de oxalato de calcio, muchos cristales de oxalato de calcio. Digamos que la génesis es arenilla renal y luego sí, el cálculo, ¿no? La arenilla renal son esos cálculos, son esos cristales de oxalato de calcio que todavía no se han compactado para formarme la piedra, que ya vendría siendo el cálculo. La urografía excretora, que ustedes van a hacer urografías excretoras, que consiste en tomar una serie de imágenes de radiografías de abdomen simple al paciente. Primero se toma una basal, o sea, el paciente normalito, luego se le da un medio de contraste al paciente y se le están tomando imágenes al paciente cada media hora o cada hora. Y entonces el medio de contraste pues obviamente se va a ir filtrando por el riñón, me va a ir dibujando toda la vía urinaria. Entonces donde yo vea que no se dibujó esa vía urinaria, que no se dibujó por el medio de contraste, ahí hay un cálculo, ¿cierto? La ecografía, que me ayuda mucho, y bueno, hoy día tenemos muchos exámenes que me van a ayudar a hacer el diagnóstico. Bueno, muy bien, listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?